Estamos en el castillo de Fuensaldaña, un castillo que queda en la localidad de Fuensaldaña, en Castilla y León, aproximadamente a 217 kilómetros de Madrid. Este castillo fue mandado construir a mediados del siglo XV por la familia de los Vivero, propietaria también de un palacio en Valladolid con una importante carga histórica. En él se firmó el compromiso matrimonial de los Reyes Católicos el 18 de octubre de 1469. Su fisonomía es la típica de un castillo señorial, con una torre del homenaje visitable, a la que en origen se accedía por un puente levadizo de 34 metros de altura. Su estilo arquitectónico se corresponde con el de la denominada Escuela de Valladolid, un modelo de edificación ampliamente explicado en el palacio didáctico que alberga. En su patio de armas se construyó el hemiciclo de las Cortes de Castilla y León, pues fue la sede de esta institución de 1983 hasta el 2007. El castillo está ubicado justo dentro, en todo el centro de la localidad de Fuensaldaña. Fíjense que vemos casas alrededor y hay otros sitios de interés para visitar aquí: la iglesia de San Cipriano, el convento Monjas Trinitarias, el castillo, y seguramente encontrará una plaza mayor y diferentes bares donde puedas tomarte algo para pasar el rato. Además que la vista de venida es muy bonita. Se nota que es una ciudad que está muy bien cuidada. La verdad que no me molestaría nada vivir enfrente de un castillo, allí mismo. Si desean visitarlo, esta es la puerta de entrada. Y aquí está la información de lo que es el castillo, su creación, y a este lado van a encontrar los precios y los días que abren, y el horario, por supuesto, de entrada y salida y de cierre. Moros cautivos dirigidos por un cantero trabajaron en las obras que continuaron gracias al hijo de don Alonso, Juan de Vivero. El castillo fue confiscado a los Viveros por los Reyes Católicos por su apoyo a la reina Juana y no retornaría a su propiedad hasta 1490. Volvió a ser confiscado al heredero en 1520 como castigo por el asesinato de su esposa. Esta es la entrada a una exposición que tienen de Ángel Marcos. Han convertido este castillo en un museo y de verdad que vale la pena. Está sumamente bonito. Aquí podemos ver, por ejemplo, el castillo de la Mota en Medina del Campo, que es muy bonito. Este que está aquí. Tiene una exposición de castillos de esta zona: Torre Lobatón, Castillo Comuneros, que es este. Y bueno, tienen un montón de castillos para visitar en toda la provincia. Uno más bonito que el otro. En la actualidad, y tras una cuidada reforma, es un centro de interpretación de los castillos, punto de partida idóneo para visitar las muchas y variadas edificaciones de este tipo con las que cuenta la provincia de Valladolid. El centro consta de 3 plantas. En la planta baja se explica el origen de los castillos, qué son las fortificaciones, cuándo comenzaron a construirse en la península ibérica, quién las mandaba a construir y cómo se levantaban. En la primera se plantean los sistemas de fortificación de la península ibérica y de Castilla y cuándo se erigen en torno al Duero. Y una exposición de la vestimenta de la época. Esta es vestimenta pero litúrgica. Se define la Escuela de Valladolid a través de 2 grupos de maquetas que relacionan las diferencias y similitudes de diferentes castillos representativos de este estilo. Por último, en la segunda planta se recrea a través de diferentes recursos visuales cómo eran las dependencias del castillo, y un estremecedor video despide al visitante contando la leyenda negra de la familia de los Vivero.
Aquí podemos ver todos los castillos que hay en Valladolid, en esta zona. Qué curiosos los zapatos de la época. Esta primera entrada que ponen aquí, fíjense, jugaban a la sorpresa, o sea, venías y querías atacar y te encontrabas de frente la pared y después entonces sí había una puerta. Y por aquí se sube a la torre del homenaje. Como en las ventanas. Bueno, esta es moderna, pero con un hueco más hacia afuera se ve la ventana como tal. Aquí podemos verlo mejor. Aquí los calderos para dejar su marca, cuando participaban pues, en una construcción de castillo, esta era una de sus marcas. Aquí se ve otra. Esta es otra de las estancias donde está la biblioteca. Y estas son las vistas de la torre, desde la torre del homenaje. La verdad que el castillo está precioso, está convertido en un museo. Las estancias no se ven completamente como estaban antes porque está bastante reformado, pero es imprescindible, hay que venir a visitarlo. Quien acceda a su interior, además de admirar la magnífica exposición de fotografía nocturna Noches de Piedras y Lunas, conocerá la primera sede de las actuales Cortes de la región, en la que se proyecta un audiovisual que sirve de introducción a la visita. Y esta ha sido la visita al hermoso castillo de Fuensaldaña, un castillo de la Edad Media perteneciente a los viveros, antiguos nobles de esa época. Si quieres saber más de la historia de los viveros, te invito a que vengas a conocerlo, a este castillo maravilloso, y te enterarás de muchas cosas muy curiosas y muy trágicas de la época. Si te ha gustado este tipo de videos, recuerda suscribirte a mi canal, darle like y compartir para que me ayudes a hacer crecer mi comunidad. Y desde aquí del castillo de Fuensaldaña me despido. Nos vemos en el próximo video. Chao.